Hola a todas las personas que estén viendo este video, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo un video que nos va a ayudar a entender mejor ciertos conceptos básicos para que cuando se les esté explicando anatomía y fisiología de los órganos, de los sistemas que componen el cuerpo humano, pues les sea más fácil ubicarse de forma espacial en las imágenes que se les muestran, ya sea en los esquemas que se encuentren en los libros o en las imágenes que les proyecten en el pizarrón o incluso hasta quien los dibuje. Muy bien, lo que vamos a hablar hoy, pues es el primer tema de la unidad 2, que es el tema de anatomía y fisiología básica, en el cual lo primero que vamos a entender es la posición anatómica. La posición anatómica es súper importante porque cuando uno hace cortes de forma imaginaria, o sea, que uno diga, ah, mire, este esquema tiene un corte tal, pues tenemos que siempre imaginar que la persona estaba en esa posición cuando se hizo ese corte o se está o se menciona qué características tiene eh, la imagen que se está viendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la posición anatómica siempre va a ser de pie, de frente al observador. O sea, la imagen los está viendo a ustedes. Erguido, o sea, la posición firme o con la espalda derecha y la cara viendo hacia el observador, o sea, con la vista al frente. Los brazos van a estar a los lados del cuerpo, con las palmas al frente y los dedos bien extendidos, así como las piernas rectas y también ligeramente separadas, con la punta de los dedos hacia el frente. Y teniendo claro esta posición, va a ser mucho más sencillo cuando ustedes les muestren una imagen y siempre les digan, esto está eh, conforme a la posición anatómica, ustedes ya entenderán que pues la izquierda de la imagen es mi derecha y viceversa. Así lo estaríamos viendo. Esa es la posición anatómica. Entonces, entendamos que si yo lo estoy viendo de frente, y yo estoy hablando de la persona, pues obviamente este es su brazo derecho. Entonces, si yo te digo, debes de hacer una línea en el brazo derecho de este esquema, pues tendrías que hacerlo aquí, porque recuerden, está de frente al observador, no está del lado del observador o detrás del observador. Muy bien. Es importante también entender algunas características de la jerga que se utiliza al momento de estar hablando del cuerpo humano. Cuando hablemos de algo proximal, es algo que se acerca al tronco del cuerpo humano. El tronco, recordemos que es esta parte de aquí, o sea, es donde está los hombros, bueno, parte de los hombros, toda la parte torácica, toda la parte abdominal, la parte pélvica y del mismo modo hacia acá. Eso sería el tronco. Entonces, todo lo que está cercano al tronco, así como lo indica esta flecha, va a ser más proximal y todo lo que se encuentre más lejano del tronco va a ser distal. Si nosotros también vemos nuestro cuerpo, vemos que tiene, digamos, las mismas proporciones del lado izquierdo y del lado derecho si yo hiciera un trazo recto que dividiera mi cuerpo en dos. O sea, tenemos una mano de este lado, una mano de este lado, un hombro, un ojo, otro ojo. O sea, es equidistante si lo vemos de manera general. Claro que no son proporciones exactas. Nuestro cuerpo no tiene esta capacidad de tener dimensiones exactas de un lado al otro. Tiene pequeñas diferencias, pero para términos básicos vamos a suponer que sí son equidistantes y son de uno del lado del otro. Pero si yo, un lado igual que el otro, perdón. Si yo, si yo agarro y hago una línea trazando la línea media, o sea, dividiendo este cuerpo en dos, ahí más o menos me quedo derecha. Bueno, todo lo que esté cercano a la línea media le vamos a decir que es medial y todo lo que se vaya hacia la parte de afuera de la línea media vamos a decir que es lateral. O sea, digamos que en esta posición anatómica sabemos que
el dedo meñique es más medial que el pulgar, o el pulgar es más lateral que el meñique. Eso creo que se entiende. O, por ejemplo, el codo está más proximal que la mano porque está más cerca del tronco. Aquí está el codo más o menos a esta altura. Está acercándose muchísimo más al tronco que la palma de la mano. Muy bien, continuemos. Ahora, entendamos algo que son los ejes anatómicos. Los ejes son líneas que se van a trazar en alguna imagen que esté representando al cuerpo humano. Entonces, si yo hago un eje vertical, tiene que estar iniciando de la cabeza a los pies, en un cuerpo completo. Por ejemplo, esta figura de una niña nos muestra cómo está aplicándose el eje vertical. Siempre cuando digo eje vertical debe de ir de arriba hacia abajo. Ahora, esto es en un cuerpo completo. Si yo hiciera un corazón, voy a hacer un corazón no anatómicamente correcto. Y si le quisiera dibujar un eje vertical, sé que por acá estaría su cabeza y por acá estarían sus pies. O sea, bueno, salvo las proporciones, pero sé que arriba del corazón está la cabeza y abajo del corazón, pues además de muchas otras estructuras, están los pies. Entonces, lo único que tengo que hacer es respetar ese enunciado que dice que va de la cabeza a los pies. Y lo único que tengo que hacer es trazar el eje vertical. Muy bien. Ahora, el otro eje se llama el eje horizontal, que va a ir de lado a lado, o sea, es lateral. O sea, va de la parte más lateral de un lado, supongamos la derecha, a la parte más lateral del otro. Recordemos cuando estábamos hablando del pulgar que estaba más lateral que el meñique. Bueno, el pulgar sería lo más lateral. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo pasado, el corazón. Vamos a ir, sabemos que de este lado estaría la mano derecha y de este lado estaría la mano izquierda. Y entonces vamos a hacer un eje que va de lado a lado, lateral. Entonces, respetamos el enunciado. Y posteriormente vamos a ir con el eje antero-posterior, que ese va de adelante hacia atrás. Sabemos que la parte de adelante, por ejemplo, está nuestra nariz o está nuestro ombligo, y en la parte de atrás está nuestra nuca o está nuestra espalda. Entonces tiene que ir de adelante hacia atrás. O lo que es lo mismo, ventrodorsal, o sea, de la zona del vientre, que también podríamos tener la zona ventral en la cara, no importa que no sea la zona abdominal, sino nuestra nariz tiene la zona ventral, es la parte que está hacia el frente, o la parte anterior también se le puede llamar así. Entonces, aquí nos causa un pequeño problema. Si yo dibujo un corazón así, como lo estábamos dibujando, pues lo único que podría hacer para dibujar un eje que siga este enunciado sería un punto, porque estamos viendo una imagen bidimensional. Tendría que girar este corazón y ponerlo de lado para poder observar bien el trazo del eje. Vamos a ponerlo de lado. Y obviamente las circunstancias pues tendrán que aplicarle un poquito de imaginación ustedes. Vamos a suponer que este es mi corazón visto de lado. ¿Ok? Y entonces ahora sí puedo dibujar el eje antero-posterior, porque sabemos que esta es la parte de enfrente o la parte anterior y esta es la parte de atrás, o sea, la parte posterior. Y como dice el enunciado, va de adelante hacia atrás, o lo que es lo mismo, ventro-dorsal. Muy bien. Entendiendo esto, que los ejes son líneas que se trazan en las imágenes, en los esquemas que se están mostrando, vamos a la siguiente parte de esta anatomía topográfica, que son los planos anatómicos. Y como lo pueden ver en esta imagen, los planos anatómicos son cortes que se hacen, que pueden ser imaginarios o pueden ser reales. Estos cortes van a permitirnos hacer referencias espaciales para poder describir cómo se disponen de las diferentes estructuras del cuerpo. ¿Ok? Entonces, estos cortes o trazos imaginarios
van a servir para que nosotros entendamos cómo se está viendo la imagen. Más adelante se va a entender mejor esto. Veamos. Lo primero que tenemos que entender cuáles son los tres planos, ¿ok? Los tres cortes. Recuerden, ejes son líneas que se dibujan, planos son cortes que se realizan imaginariamente o de forma real. Vamos a ver, el plano sagital. El plano sagital va a cortar al cuerpo por la parte media y central, donde está, por ejemplo, nuestra nariz, nuestro ombligo y la zona del periné, donde están los órganos sexuales. Se va a cortar de enfrente hacia atrás. Por eso dice que es un corte antero-posterior, o sea, se hace así como lo indica esta flechita, de adelante hacia atrás. Y obviamente va a dividir al cuerpo en dos partes. Cuando uno termina de hacer el corte, un cuerpo que estaba unido queda en un cuerpo dividido en dos partes. ¿Y cómo se va a llamar una parte de ese cuerpo? Pues obviamente se va a llamar derecho y otro se va a llamar izquierdo. En este caso, lo verde es derecho. Recuerden, vean, esta es la posición anatómica que está adoptando esta silueta. Esta es la parte derecha, es la parte verde. Y la parte azul sería el lado izquierdo. Muy bien. El siguiente corte va a ser un corte llamado coronal. Este corte va a dividir al cuerpo en dos, también así como lo hacía el anterior plano, que dividía el cuerpo en izquierdo y derecho. Este también lo va a dividir en dos, pero lo va a llamar, lo va a dividir en una parte que se llama anterior, o sea, donde va a quedar, en este ejemplo de este corte, en la nariz, va a quedar las palmas de las manos, van a quedar los dedos de los pies. A esa parte la vamos a llamar anterior, que también le llaman ventral, como lo mencionamos anteriormente. Y la parte posterior, que también le llaman dorsal, y ahí se va a quedar, por ejemplo, la nuca, las uñas de los dedos, el talón y, bueno, la espalda. Y por último, un tercer corte o tercer plano. Perdón, antes de seguir avanzando, así es como se vería de lado. Vean, aquí está las estructuras que habíamos mencionado. Esta es la parte dorsal, o también llamada posterior, y esta es la parte ventral, o también llamada anterior. Con respecto al corte, pues va a ser de lado a lado, o sea, lateral. O sea, que empieza en un cuerpo completo, empieza desde el pulgar del lado derecho o izquierdo que gusten y termina en el pulgar del lado contrario de donde se inició el corte. Y ahora va un plano transversal que va a dividir al cuerpo en dos partes también, una que va a ser superior y otra que va a ser inferior. O sea, todo lo que quede, aquí ya se hizo este corte. Todo lo que quede en esta parte va a ser superior y todo lo que queda abajo de esto va a ser inferior. Entonces, por ejemplo, en este corte sabemos que el pecho, los codos, incluso las muñecas quedan en la parte superior del corte y la parte inferior pues quedan las rodillas, los talones, los pies, los dedos de los pies y los dedos, la mayor parte del pulgar sobre todo, en este corte así como se está viendo, ¿de acuerdo? Es un corte anteroposterior, o sea, va de adelante hacia atrás. Y a todo lo que es superior también le podemos llamar craneal porque se encuentra más cerca del cráneo. O, o a la parte inferior también le podemos llamar caudal. Caudal proviene de una raíz etimológica que significa como cola. Y pues ya sabemos que la cola es la parte final, ¿no? O sea, la parte en donde termina. Entonces por eso le dicen caudal más cerca de la parte final. Bien, y ahora es momento de aplicar nuestros conocimientos adquiridos previamente con estas tres imágenes que les traigo en este momento. Por ejemplo, aquí vemos tres cortes de los tres planos. Sabemos que el corte sagital me parte por la mitad de la línea media al cuerpo en dos, en la parte derecha y en la parte izquierda. Bueno, ahorita este es un corte sagital, así hubiera quedado después de terminar el corte. Nada más que ahora ya no lo estoy viendo de frente, ya lo estoy viendo de lado. Simplemente estoy entendiendo que este es un corte sagital visto de lado.
Y obviamente, todo lo que esté en la parte más cercana al pecho va a ser eh, anterior y todo lo que esté más cercano a la espalda va a ser posterior. Todo lo que esté más cercana a la cabeza va a ser más craneal o más caudal si se está acercando a la parte de abajo, o lo que sería lo mismo, más superior o más inferior. Y aquí vamos a trazar para poder identificar en toda esta estructura los dos ejes que se puedan trazar. ¿Qué ejes se pueden trazar? Bueno, recordemos, el eje vertical dice que se tiene que hacer una línea que se trace de arriba a abajo. Y aquí perfectamente puedo trazar la línea de arriba a abajo. El eje anteroposterior nos dice que puedo trazar una línea que va de adelante hacia atrás. Y sabemos que esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, por lo tanto puedo hacer un eje que va de adelante hacia atrás. Y aquí están los dos ejes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a estos ejes, que están mal trazados, y disculpen por las características de estas líneas que trace, pero creo que sirven para explicar perfectamente bien, vemos que el corazón es más anterior que la columna vertebral. Vemos que el hígado, perdón, es más superior que el estómago, que es esta parte aquí. Aquí nada más estamos viendo la mitad del estómago, la mitad izquierda. ¿Ok? No vemos la mano izquierda porque está detrás de lo que estamos presentando. Vean, por ejemplo, si en este caso, este es un útero, este es un cuerpo de una mujer, y vemos cómo el útero se inclina hacia la parte anterior, ¿ok? Hace como una inclinación sobre sí mismo. Y aquí vemos parte de los intestinos delgados y el intestino grueso. Bien, esto es en un corte sagital. Si yo quisiera hacer un un, este, una línea horizontal, un eje horizontal, no se puede hacer porque recordemos que nada más podemos ver aquí dos dimensiones, lo alto y, digamos, lo ancho, pero no puedo ver, no, perdón, el grosor, pero no puedo ver lo ancho porque está de lado. Entonces, si a mí me dice alguien, realiza un eje horizontal, pues solamente podría ponerle un puntito. Y la persona se tendría que imaginar que estamos viendo ese eje, pero nada más lo estamos viendo de canto. Solamente ese puntito que aquí acabo de dibujar. Ahorita lo voy a poner mejor con otro color para que se entienda mejor. Aquí está un eje horizontal. El eje vertical sí lo puedo trazar, como repito, porque va de arriba a abajo. Y esta vez lo puedo ver perfectamente bien. Y el eje antero-posterior sí lo puedo hacer. Es por eso que nada más en un corte sagital solamente puedo representar al eje horizontal con un punto. Bien, veamos el siguiente esquema, que es un corte coronal del corazón, porque también aquí en el primer ejemplo, hicimos el corte de todo el tronco, ¿no? Más sin embargo, pues también podría ser un corte solamente de una estructura que me interesa ver con más detalle. Por ejemplo, el corazón, ese que acaba de brincar, ese corazón tiene un corte coronal. Recordemos que el corte coronal va a dividir al cuerpo en dos partes, en una posterior y en una anterior. Imaginemos que este corazón está completo, se le corta de forma coronal, se le quita la parte de enfrente y ahorita vemos la parte interna del corazón. Vemos la mitad posterior en su interior del corazón. Y podemos trazar igual dos ejes para ubicarnos de forma espacial. Podemos trazar un eje que es horizontal porque va de lado a lado. Recordemos que va de donde estaba la mano derecha a la mano izquierda. Este sí lo podemos hacer porque podemos imaginar porque por acá está la mano derecha y aquí está la mano izquierda. Entonces el eje pasaría por aquí. Este es el eje horizontal. Y el eje sagital dice que va de arriba hacia abajo. Y ahí está el eje horizontal. Perdón, el eje vertical. Va de arriba a abajo. De la cabeza, que estaría por acá, hacia los pies, que después de muchas estructuras, como lo dije anteriormente, está hacia abajo. El único eje que no puedo dibujar es el anteroposterior,
porque recuerden, lo estamos viendo de frente. No podemos verlo como aquí, el anteroposterior, lo voy a poner con color azul. Aquí sí se pudo trazar. Incluso, a ver, vamos a hacerlo más claro. Aquí se puso trazar en este corazón el anteroposterior. Voy a poner el sagital del mismo color, este sagital, pero el eje horizontal solamente lo puedo representar con un punto. ¿Ok? Pero si lo volteo, cambian las cosas. Al único que puedo representar con un punto es al eje anteroposterior. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el último corte. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a cortarle el corazón, pero esta vez con un corte transversal que va a dividir al corazón en una parte superior y una parte inferior. Ya quitamos, ya imaginemos que está completo el corazón, llega un bisturí y corta el corazón. Bueno, corta el corazón. Quitamos la parte superior y ahora estoy viendo la parte inferior del corazón. ¿Qué ejes puedo trazar? Muy bien, pues sé que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior y siguiendo ese eje, el eje antero-posterior y continuando con los mismos colores que lo había hecho anteriormente, este eje sería así, de adelante hacia atrás, del pecho a la espalda. Puedo dibujar el horizontal porque va de un lado al otro lado, o sea, de una mano a otra mano. Entonces, igual voy a respetar los colores para que no se pierdan. Y ahí está el eje de lado a lado. Pero no puedo ver el eje que va de arriba a abajo, porque igual estoy viendo solamente dos dimensiones y solamente lo podría representar con un punto. Eh, y así es como creo yo que se puede entender mejor a los esquemas cuando ya entendieron cuáles son los ejes, cuáles son los cortes. Si yo les muestro en la siguiente imagen ahora otros tres cortes, aquí tenemos un corte sagital, estamos viendo el lado izquierdo del cerebro. Aquí tenemos un corte coronal, que estamos viendo la parte posterior, la parte de atrás del cerebro. Y aquí tenemos un corte transversal, que estamos viendo la parte inferior del cerebro. Muy bien. Igual yo te podría decir, mira, este es un corte sagital y tú ya sabes más o menos que, pues, obviamente este es un corte sagital y te digo, voy a hacer un eje eh, que sea antero-posterior y voy de adelante hacia atrás, entonces ya sabes que en esta parte de aquí, pues irían los ojos, aquí estaría la nariz, esta es la nuca y más o menos te puedes organizar e imaginar las estructuras para que entiendas qué es superior, qué es inferior, qué es anterior, qué es posterior, en este caso, o en este caso que es más, que es derecho, que es izquierdo, en el caso del corte coronal. Un segundito que se me acaba de desconectar el dispositivo para hacer los trazos. Listo. Y entonces aquí podría ver en este corte vamos a hacer los dos ejes que podemos trazar, el eje vertical y el eje horizontal. Sabemos que esta zona va a ser la zona derecha, la zona izquierda, esta es más superior, esta es más inferior. Entonces sabemos que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí estarían los ojos, ¿no? Porque estamos viéndolo de frente al corte. Creo que con esto queda más claro, espero no haberlos hecho que se confundieran. Y pues cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios para que pueda explicarlo nuevamente. Y pues estoy aquí también para cualquier sugerencia de que quieran que les explique algo más o alguno de los temas que les ha costado trabajo entender de la materia de educación para la salud o incluso de temas selectos de morfología y fisiología. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.